vamos a continuar con nuestro programa de hoy y estoy con el teniente José Colina del Ejército de Venezuela. Está pasando algo tremendo en Venezuela porque la industria Polar, una industria de alimentos que fabrica la famosa cerveza Polar, dicen que los trabajadores del grupo de empresas Polar, la mayor fabricante de alimentos del país, acordaron declararse en alerta y en asamblea permanente tras el anuncio del presidente Hugo Chávez de que está dispuesto a ir por la corporación si persiste en supuestos acaparamiento de productos, informaron dirigentes sindicales. Nosotros estamos en alerta, dicen los trabajadores de la Polar. Llegamos a un acuerdo, todos los trabajadores con empleados, de que nos vamos a mantener firmes en la lucha. Vamos a estar aquí, vamos a defender nuestros puestos de trabajo en todo el país, afirmó Richard Prieto, que es presidente del Sindicato de Trabajadores de la Cervecería Polar, empresa filial del grupo que tiene unas industrias tremendas, y yo creo que esto es una de las cosas más graves que está haciendo Hugo Chávez en este momento. ¿Cómo tú ves esa situación? Bueno, lo veo sumamente delicado, sobre todo en un momento donde hay bastante desabastecimiento y el gobierno ha implementado unas medidas que van a golpear duramente pues la cesta básica y la cesta alimentaria dentro de los venezolanos. Sin duda alguna las industrias Polar tienen un porcentaje importante, yo diría que más del 50% de suministro y abastecimiento de productos de primera necesidad para la cesta alimenticia venezolana, entre las cuales se destaca pues la harina pan, que es un producto de consumo masivo en Venezuela y de uso diario de todas las clases y estratos sociales, y tienen otro tipo de productos, entre los que se destaca también la cerveza, la famosa cerveza Polar. Ahora, el gobierno ha implementado o ha decomisado en los últimos días 114 toneladas de alimentos, que lo hizo específicamente en el sector de Barquisimeto, en un estado central o un estado centro-occidental de Venezuela, aduciendo de que realmente pues las empresas Polar estaban acaparando productos. Cuando uno va al macro y uno se da cuenta de cuánto es lo que produce Polar para suministrar o para abastecer a todos los venezolanos, uno se da cuenta que el gobierno está mintiendo. En esa oportunidad fueron decomisados 114 toneladas de alimentos, pero por mismas cifras que maneja el gobierno y la propia Polar, ellos producen mensualmente 100.000 toneladas de alimentos para abastecer a los venezolanos. O sea, quiere decir que el 114 viene constituyendo más o menos así como el 0.1%. Es imposible que el gobierno pueda decir que existe acaparamiento por parte de estas empresas, sobre todo cuando ellos han venido cumpliendo rigurosamente con los controles que establece el propio gobierno a través del Sistema Integral de Control de Alimentos y también a través del sistema de control de silos y productos agropecuarios. Entonces, cuando uno se enmarca dentro de este análisis, uno se da cuenta que esta es una medida que ha implementado este gobierno tiránico y violador de los derechos humanos con la firme intención de crear o profundizar una crisis dentro del país, de profundizar una crisis que comenzó cuando comenzaron a cerrar casas de bolsa, cuando salió la ley de ilícitos bancarios, que es lo que más va a golpear al sector agropecuario y de alimentos. Y lo que esto pudiera entenderse es que el gobierno se encuentra en una situación de bastante desventaja a nivel político, a nivel social, que está muy próximo a unas elecciones, a una asamblea donde por primera vez en 11 años o 14 años realmente el gobierno se encuentra muy por debajo de las encuestas. Y en lo personal pienso que estas medidas obedecen para crear algún tipo de caos que le permita, a través de un estado de excepción, pues suspender este proceso electoral, donde no porque la oposición haya hecho un excelente trabajo, sino más bien porque hay demasiada crisis dentro del país, tiene una posición desventajosa. Bueno, parece que Chávez ya decretó la adquisición de 5 lotes de terreno, que ahí empezó el problema, ¿no? Sí, en Barquisimeto. Quiso coger 5 lotes de terreno. Es correcto. Y entonces, como la empresa no quiso que se los cogiera, se fueron a la corte, y entonces ahora él toma la medida de decir que bueno, voy a acabar con todo, me voy a quedar con todo. Sí, sin duda. Yo pienso que aquí hay un ataque que va orientado a obtener dos objetivos fundamentales. El primero, hay que recordar que todo lo que el gobierno confisca o expropia, ¿verdad?, y pasa a ser manos del Estado, realmente cae en un caos tal que a la
final desaparece. Todo lo que el gobierno ha confiscado en los últimos 2 años pasa a manos del Estado y su servicio es bastante deplorable. Y hay que recordar que lo único que le hace contrapeso en este momento al poderío del gobierno realmente es el grupo de empresas Polar, producto de que no solo producen artículos de primera necesidad para todos los venezolanos, sino que también generan, es una fuente de empleo importante, donde hay una cantidad de trabajadores de la clase media baja, que han sustentado sus salarios y han mantenido a sus familias por años, el producto del trabajo en estas empresas, y que, como lo establecía Richard en ese comunicado que sacaron los empresarios, los trabajadores de la empresa Polar, ellos no están dispuestos pues a ceder sus derechos de perder sus empleos, y lo que está atacando el gobierno al amenazar a la Polar, porque ya lo hizo el día domingo, que si se seguían acaparando pues iban a tener que tomar ciertas acciones, está amenazando contra la estabilidad de un grupo importante de familias que durante años, ¿verdad?, ha vivido pues del producto del trabajo que le ha ofrecido este importante consorcio, que no solo abastece de productos de primera necesidad a los venezolanos, sino que también genera fuentes de empleo. Bueno, es lamentable. Chávez está haciendo exactamente lo mismo que ha hecho el gobierno de Fidel Castro en La Habana.